Buenos días, queridos niños. Hoy día, jueves 3 de septiembre, continuando con las clases virtuales, la institución educativa particular San Fernando les da la cordial bienvenida a Aprendo en Casa. A quienes a los niños de tercer grado de primaria, quien les habla su Miss Rosa Sata. San Fernando, cuna de triunfadores. Ahora vamos a dar gracias a Dios por un nuevo día. Gracias, Dios mío, por abrir mis ojos a este nuevo amanecer. Gracias por darme la oportunidad de despertar a un nuevo día. Es una dicha saber que estarás conmigo durante este día, protegiéndome a mí y a mi familia. Gracias, Señor, por todo tu amor. Danos tus bendiciones. Amén. Ahora vamos a ver las normas de convivencia que debes de tener durante el desarrollo de la clase. La primera, poner mucha atención en la clase. La segunda, actitud positiva para aprender. Y tercera y última, cumplir con responsabilidad las tareas asignadas por la maestra. Tema número 17 del área de personal social, la división de la historia. ¿Cuál será el propósito? De que ustedes, los niños, aprendan y reconozcan cómo se divide la historia de nuestros tiempos. Ahora nos preguntaremos, ¿cómo se divide la historia? La historia divide la existencia de la sociedad ¿en qué? En épocas, en edades o en eras. La división por periodos empleada en el mundo cristiano fue establecida teniendo como base la historia y la sociedad occidental, mas no la historia de otros pueblos. La historia se divide en prehistoria e historia. ¿Y cómo se cuenta el tiempo? La manera como contamos los años en Occidente se hace a partir del nacimiento ¿de quién? De Jesucristo. Así, los hechos ocurridos antes de su nacimiento de Jesús son los más antiguos y los sucesos ocurridos después del nacimiento de Jesús son los más recientes, lo que recién ha ocurrido después de su nacimiento. Para ello se emplean dos abreviaturas, AC, que significa antes del nacimiento de Cristo o antes de Cristo, y DC, que significa después del nacimiento de Cristo o después de Cristo. Porque vamos a encontrar siempre en lecturas antes de Cristo y después de Cristo en la historia. Ahí puedes apreciar el nacimiento de Jesús, te muestra antes de Cristo, AC, después de Cristo, DC. Está el siglo I antes de Cristo, el siglo II antes de Cristo. El siglo I empieza desde el 1 hasta 100 años y el siglo II de 101 años a 200 años antes de Cristo. ¿Y después de Cristo qué pasó? Empezando desde 1, el primer ciclo es de 1 a 100 años después de Cristo y de 101 años a 200, segundo ciclo después de Cristo. Ahora vamos a hablar de una etapa muy importante de la división de la historia. ¿Cuál será? La prehistoria. La prehistoria es, según la definición clásica, es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos o antecesores de Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el año 3300 antes de Cristo. Ahí puedes apreciar el primer ser humano hasta
en la época paleolítico. Luego, en el neolítico, ya aparece la agricultura y la ganadería. Y luego la edad de los metales, donde empiezan los primeros objetos de metal, donde ahí aprenden a hacer sus armas para sus luchas. Como te das cuenta, ahí van los años, 5.000 años, 11.000 años, 7.000 y 5.000, respectivamente. A ver, vamos a seguir. El paleolítico. La palabra paleolítico proviene del griego y significa piedra antigua. Hace referencia al periodo del desarrollo humano de la edad de piedra antigua. Entonces el paleolítico es un periodo de piedra antigua. El paleolítico comenzó con la aparición del hombre hace unos 3 millones de años y se extendió hasta 9.000 años antes de Cristo. Fue la etapa más prolongada de la edad de piedra, que se caracterizó por el uso de herramientas muy rudimentarias como la piedra astillada. Ahí puedes ver al hombre paleolítico con las piedras haciendo sus dibujos rupestres. Todo era piedra, por eso se llamaba edad de piedra. Ahora vamos a ver las características de esa etapa del paleolítico. Tenemos que las poblaciones eran nómades y solían movilizarse en pequeñas tribus o grupos reducidos. Quiere decir que se iban de un lugar a otro para buscar alimento. Las actividades principales eran la recolección de frutos y la caza, o sea, eran recolectores y eran cazadores. Se dio el descubrimiento del fuego durante el Paleolítico inferior. El hombre se refugiaba en chozas precarias y cavernas. De ahí el origen del nombre cavernícolas, que también recibieron los humanos de este periodo. Ahora, continuando con las características paleolítico, tenemos que también se fabricaron las primeras herramientas rudimentarias. ¿Y cómo estaban hechas? Hechas con piedras partidas. Luego ellos mejoraron e incluyeron materiales como la madera y el hueso. Surge el arte como evidencia del desarrollo cultural. Se practicaba la pesca, desarrollada por el hombre de Neandertal durante el Paleolítico inferior, y el lenguaje primitivo permitió el desarrollo de estructuras sociales. Ahora vemos el Mesolítico. Es el segundo periodo de la prehistoria, el cual se ubica después del Paleolítico y antes del Neolítico, está intermedio, aproximadamente ¿entre qué años? En los años 10.000 a.C. y 6.000 a.C. Esta etapa de la historia se ubica dentro de la Edad de Piedra y precisamente representa una etapa media en el desarrollo y la utilización de la piedra como material para la elaboración de distintas herramientas y sus armas. Ahí puedes apreciar que están trabajando la piedra y la están tallando para darle forma. Características del Mesolítico. El Mesolítico fue una etapa que distingue el fin de la era de hielo a la era glacial y marca el inicio de una vida diferente. ¿Cómo? Bajo un clima más templado y más cálido. La vida del hombre en este periodo comenzó a experimentar cambios y fue apareciendo el sedentarismo. La sociedad humana también empieza a cambiar y surgen las primeras familias, luego las colonias y también las tribus. La caza y la pesca se desarrollan mucho debido a la creación de armas especiales para con esas armas ellos poder hacer sus trabajos como las redes, los anzuelos y hasta las embarcaciones. Durante el Neolítico se produce una verdadera revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque a partir de la invención de la agricultura y la ganadería eran agricultores y ganaderos. El pastoreo, el cultivo y por ende el intercambio
empiezan a surgir en el seno de las comunidades que mucho después serán las primeras poblaciones humanas. Ahí puedes apreciar, están en sus tribus, las mujeres, los hombres, todos trabajando en la agricultura, el cultivo y el pastoreo. Ahora vamos a ver las características del Neolítico. La utilización de la piedra pulida para la fabricación de las herramientas y armas. La consolidación del sedentarismo gracias al cambio climático favoreció la aparición de actividades como la agricultura, la ganadería y la domesticación de animales. Los asentamientos se ubicaban, ¿dónde? En zonas estratégicas, formando aldeas y pueblos. Debido a la aparición de la alfarería, la cerámica y la fabricación de textiles, se produce la especialización del trabajo. Se crea la primera forma de comercio gracias al intercambio de alimentos o artículos artesanales entre pueblos, lo que desarrolló la comunicación entre sus aldeas. Continuando con las características de la edad del Neolítico, la aparición de conflictos bélicos entre pueblos, en su mayoría debido a los recursos. La población humana crece exponencialmente debido a ¿qué? A la alimentación regular y una mayor seguridad. También se produce la denominada revolución neolítica. ¿Por qué? Ya que ocurren cambios significativos en el modo de vida del ser humano, incluyendo así sus costumbres, sus hábitos y habilidades, lo que resultó en su mayor desarrollo social y económico, la revolución agrícola. El arte tenía una temática abstracta y con presencia de símbolos en lugar de una representación de lo real. Ahí surgen nuevos ritos funerarios y aparecen las primeras tumbas hechas ¿de qué? De cerámica. Ahora veamos la tercera edad, edad de los metales. Como su nombre lo indica, se trata de un periodo en el que el ser humano conquistó el saber de la metalurgia y el manejo de los metales, construyendo así herramientas más poderosas y versátiles. Las primeras civilizaciones y culturas humanas corresponden a este periodo que se divide ¿en qué? En la edad del bronce, edad del cobre y edad del hierro. Ahora vamos a estudiar la edad de cobre. El cobre fue el primer metal en ser empleado por la humanidad, primero crudo y luego fundido, dando nacimiento ¿a qué? A la metalurgia, para crear herramientas más cortantes y más versátiles. Ahí puedes apreciar el cobre que utilizaban en la era de cobre y fue el primer metal. Ahora veamos la edad de bronce. El conocimiento del cobre permite su mezcla, o sea, lo mezcla el cobre con otros metales y así, ¿quién nace? Nace el bronce, que marcará un hito en la humanidad en la fabricación también de armas, de escudos, de objetos ornamentales. También el vidrio se descubrirá en este periodo, lo cual da pie a las primeras cerámicas ceremoniales. ¿Para qué? Porque eso se usaba sobre todo para recibir las cenizas de los cuerpos cremados. Ahí puedes apreciar el bronce utilizado en edad de bronce. Ahora veamos la edad del hierro. Algunas de las principales civilizaciones antiguas ya habían aparecido para la edad del hierro y su dominio de este metal exigió y propició nuevas técnicas y nuevos métodos de manejo de los materiales, aunque la popularización del hierro no ocurrió hasta ya entrando en años el Imperio Romano. Ahí puedes apreciar herramientas hechas de hierro, lanzas e instrumentos de agricultura.
También en esa época hubo el arte rupestre. Se llamaba arte rupestre o pintura rupestre. ¿A quién? Eran los bocetos o los dibujos prehistóricos que han sido descubiertos en piedras o cavernas y que reflejan el imaginario de la humanidad primitiva. ¿El arte rupestre de qué se trata? Son manifestaciones culturales más antiguas conocidas en nuestra historia como especie, ya que algunas datan de hace más o menos 40.000 años, es decir, de la última glaciación planetaria. La importancia de estos hallazgos se debe a lo mucho que revelan respecto a la mentalidad del ser humano primitivo, e inclinando tanto como nosotros hacia la representación artística de su continuidad, aunque se asume que estos dibujos tuvieron un cambio cierta importancia mágica y tal vez religiosa, y que se hicieran para pedir éxito, ¿en qué? En la cacería, ya que ellos eran unos expertos cazadores. Ahí puedes apreciar la pintura rupestre, se encuentran los hombres con los animales en plena caza. Gracias.